Bueno, con ustedes aquí a Coto de Pecini por Globovisión. Estoy con mi amigo Andrés Rojas Jiménez, él es periodista y además que especializarse en la fuente económica es editor de Petroguía, una guía que, valga la redundancia, que nos ayuda a poder descifrar lo que pasa con el petróleo. Y hoy trae un tema muy interesante y muy especial porque se cumple este año los 80 años de que dijo Arturo Uslar Pietri, la famosa frase, algunos dicen que no es de él, otros dicen que sí es de él, que es sembrar el petróleo. Realmente cuando él se escribió no era una metáfora, sino que era una época donde se creía la agricultura, pero después se volvió metafórica de que sembrar el petróleo significa poder invertir el dinero que provenía de la renta petrolera en otras actividades para que Venezuela saliera adelante. Y fíjense la situación que estamos hoy en día. Bueno, le doy la bienvenida a Andrés Rojas Jiménez, periodista. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Un saludo para ti, tus televidentes y, por supuesto, nosotros, Petroguía es un producto que es una guía, pero a su vez es un portal de información petrolera y energética de toda América Latina y tomamos la decisión este año que se cumplen 80 años del editorial Sembrar el Petróleo que Arturo Uslar Pietri publicó, se publicó en el periódico ya desaparecido, se llamaba Ahora, en julio de 1936. Como a partir de esa frase, los políticos, en general hay todo un pensamiento intelectual y económico, gente que está en contra, gente que está a favor. Nosotros en Petroguía iniciamos la semana pasada esta celebración y la vamos a culminar en julio, publicando justamente el editorial. Es decir, queremos la gente que se meta en el portal, lo va a ver ahorita en portada corriendo, qué fue lo que escribió realmente Uslar. Invitamos porque mucha gente no sabe exactamente qué fue lo que escribió Uslar Pietri. Tiene la frase y sobre la frase tú te puedes inventar cualquier cosa. Yo creo que hay que partir de lo que escribió Uslar. Y bueno, nosotros a partir de ahora vamos a tener artículos de opinión, vamos a hacer una serie de entrevistas con economistas, con intelectuales, gente que ha abordado el tema petrolero y bueno, vamos a estar difundiendo eso y nada, queremos que sea como un centro de discusión y creo que es muy pertinente justamente en la coyuntura actual, sobre todo cuando el gobierno está diciendo que se tiene que acabar el rentismo petrolero, Sobre todo, etcétera. Entonces yo creo que la coyuntura de bajos precios del petróleo, lo que está diciendo el gobierno, lo que está diciendo la oposición, lo que están diciendo los pensadores, pues nada mejor que enmarcarlo dentro de esta celebración de los 80 años del sembrar el petróleo. Claro, pero lo triste es que después de toda la bonanza petrolera digan, no, ahora sí hay que sembrar petróleo cuando hay nada que sembrar y tenemos que pagar una cantidad de deudas que siguen creciendo, un proceso de hiperinflación y todo lo que estamos viendo. Ahora, Andrés, aprovecho la oportunidad para invitarte entonces a nombre de la Casa Uslar como director activo, también el señor Anzola, y vamos a hablar con Antonio Carri, el presidente, para que vayas a la exposición final de todo esto que tú recopiles. También Arturo Uslar Pietri habló muchas veces durante toda su vida activa sobre esta frase, hizo referencia a ella en distintas oportunidades. Vamos a buscar entonces todos esos videos para comparar unos con otros y cómo fue cambiando o si se modificó o no el pensamiento uslariano sobre el petróleo. Interesante, absolutamente. Nosotros queremos servir también de órgano divulgativo de todos esos eventos que estamos seguros se van a, no solamente a través de la Casa Uslar Pietri, sino que se van a ir dando en las universidades. Ya tenemos entendido que el IESA, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central están armando seminarios sobre ese particular. Excelente, Andrés. Bueno que tengan esa iniciativa. Mira, vamos entonces, trajiste unas láminas, vamos a verlas, como siempre muy didáctico con todas tus exposiciones. Aquí dice Arturo Uslar Pietri en el editorial Sembrar el Petróleo, acercarse al sueño suicida, llegar a ser de Venezuela, un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable. Hacía referencia entonces a ese mal que dicen algunos, el excremento del diablo, como hablan esa del maldición, petróleo. la paradoja de los petroestados, pero yo creo que si uno ve otros petroestados, otros países petroleros, uno se da cuenta que el desarrollo de Venezuela no es el mismo. Entre paréntesis, tampoco creo que es injusto también decir que toda la historia petrolera de este país, que ya tiene 100 años, todo ha sido nefasto. Yo creo que se han hecho logros importantes
importantísimo lo que tuvo que ver con la educación, lo que tuvo que ver con la salud, y quizás los desastres económicos comenzaron en los años 70, cuando empezamos a ver esta volatilidad en los precios del crudo. Y Sobre eso, por ejemplo, de la gente que yo recuerdo y que vamos a invitar en esto, está el caso de Ricardo Villasmil, que es un profesor del IESA, que ha tocado el tema del rentismo petrolero en la historia venezolana. Mira, Andrés, y sobre lo que escribió esta semana, que compararon el New York Times, compara a la Venezuela hoy en día con la Zimbabue hace 15 años y hace una comparación, y con toda la renta petrolera, que ya hemos llegado a la misma situación de que este año nos vamos a ganar nuevamente el país con mayor inflación del mundo. Por segundo año consecutivo. Sí, por segundo año consecutivo. Cuéntame qué tienes que decir. Somos Zimbabue, nos convertimos en Zimbabue, ¿por qué? Mira, casualmente cuando yo estuve aquí, no sé si la última vez, pero el año pasado yo traje un libro que me estaba leyendo en ese momento. Ya ese libro fue editado en el año 2009, que lo invito a la gente que lo lea. Es de una periodista que se llama Heidi Holland, se llama Cenando con Mugabe. Y en ese momento yo no me había terminado el libro. Cuando tú terminas, hay una entrevista que Heidi Holland le hace al presidente Mugabe, y hay frases que a mí me recordaron mucho declaraciones del presidente Chávez y del presidente Maduro. Yo quisiera pensar que no vamos a llegar a Zimbabue, pero la orientación, el fundamentalismo, el poco pragmatismo, el poco sentido común, pareciera que vamos para allá. Yo cuando leí eso me acordé del libro y los invito a leerlo. De verdad que es un libro extraordinario, porque ella comienza un proceso de investigación que parte quién era Mugabe, cómo llega Mugabe al poder en 1980, y al final lo termina con la entrevista con el presidente Mugabe. Entonces hay aspectos muy contundentes y aspectos muy similares. Claro, hay una realidad, nosotros no tenemos la realidad racial que sí lo tiene Mugabe. Aquí hay una gran clase media, aquí hay una cultura democrática que no tenía Mugabe, aquí hay un sentido antimilitar de la sociedad venezolana de defensa hacia lo civil. Hay gente que defiende a los militares en el sentido militarista, quiero decir. Hay otros que somos absolutamente civiles y arraigados con la necesidad de lo civil. Entonces yo creo que hay unas diferencias marcadas con respecto a lo que Heidi Holland describe de la sociedad de Zimbabue. En algunos medios, algunos asesores financieros y economistas, causó un poco de roncha el artículo, pero sobre todo por el final, porque ellos dan la solución, porque no se quedan solamente, dice, para que Venezuela salga de ese proceso hiperinflacionario, lo que tiene que hacer es dolarizar la economía. ¿Tú qué opinas? Claro, porque eso fue lo que hizo al final Zimbabue, en cierta manera, atarse con la moneda sudafricana, ¿no? Y digamos, es una opción. Entre paréntesis, esa decisión también la adoptó Ecuador en el año 2001. O sea, se dolarizó y lo estamos viendo. Es decir, el punto está en que también tiene que haber, de acuerdo a lo que señalan los expertos y lo que dice el sentido común, cierto orden. Es decir, pero cuando tú ves que continúan cosas, que es lo que está más adelante vamos a ver en las láminas, okay, que continúa el financiamiento del Banco Central a PDVSA, tú dices, bueno, entonces pareciera que como que no hay la intención de ordenar desde el punto de vista económico las cuentas fiscales y la cuenta financiera. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Andrés, tengo la primera lámina que señala las ventas de divisas de PDVSA hasta el 2015, y creo que son en miles de barriles de petróleo, como no, millones. Estos son en dólares, bueno, en dólares, perdón. O sea, nosotros tenemos hoy en Petroguía, ahorita en el portal, la información del día, y tiene que ver con el hecho de que el Banco Central, PDVSA, tenía una enorme deuda por la venta a crédito con los países del Caribe, y ya ni sencillamente esa deuda parcialmente se solventó para efecto de las cuentas de PDVSA a través de la venta de esas cuentas por cobrar. Ya ni sencillamente esas cuentas, una de las opciones que tuvo el año pasado PDVSA de vender divisas, no fue solamente directamente como lo tenemos en este cuadro, es decir, el año pasado a la tasa de 6.30 se vendieron 12.567 millones de dólares, es decir, vemos la caída del año 2014, que fueron 39.000 millones de dólares, a 12.000, entonces esa fue una de las opciones. Pero otra de las caminos que tuvo PDVSA, que está en la siguiente lámina, está justamente en que PDVSA también actuó en el CIMADI,
también tuvo ventas al Fonden, y en la barra color morado estamos hablando de una cifra por el orden de los 4.000 millones de dólares que fueron pagarés de Petrocaribe. ¿Qué hizo PDVSA? Yani sencillamente agarró esas cuentas por cobrar de los países que algunos decían que eran incobrables, se las vendió al Banco Central. Ahora el gran acreedor de esos países del Caribe es el Banco Central de Venezuela, y la información que disponemos es que eso se hizo a una tasa de cambio implícita que estuvo por el orden el año pasado de los 90 bolívares por dólar. Ok, aquí tenemos hay un círculo que salió solo. Sí. La deuda de PDVSA con el Banco Claro, Central. aquí es donde vemos cómo a lo largo de todo el año, desde el año 2010 hasta el año 2015 ha ido evolucionando esa maquinita de hacer dinero, porque como no se quería tomar la decisión de ajustar el tipo de cambio, se llegó a una suerte de operación en la cual el Banco Central le entregaba bolívares a PDVSA, y PDVSA de esa manera solventaba sus necesidades de caja aquí en el país. Y fíjense que todo este repunte de dinero entrando en la economía, que básicamente PDVSA, digamos, al final lo termina repartiendo, o bien directamente por los gastos que tiene que cubrir aquí en el país, o bien a través del pago al fisco, a través del pago de la regalía, del impuesto sobre la renta, ya ni sencillamente coincide con el repunte inflacionario y pareciera, hay que esperar a ver qué pasa ahora en 2016, que ya se le permite a PDVSA actuar dentro de lo que era la tasa CIMADI, que ahora se va a llamar DICOM, pero lo que vemos es como la inflación se empujó y coincide perfectamente con esa emisión de dinero que hizo el Banco Central inyectándole dinero, y que todavía estamos a la espera de que sobre eso se aclare, digamos, haya una explicación por parte del presidente del Banco Central. Okay.